Y el día de hoy vamos a tener la presentación de Guillermo Paredes, que nos acompaña desde Uruguay, director de ILFIS. El tema que va a desarrollar Guillermo es estrategias para la gestión de proyectos de protección contra incendios. Vamos a dar la bienvenida y damos un fuerte aplauso, por favor, fuerte a todos, porque estamos, mientras van llegando los compañeros. Y bueno, él nos va a contar un poco de su experiencia. Sí. Bueno, gracias, Maribel. Eh, bueno, sé que somos poquitos todavía, ya empezará a llegar la gente del almuerzo, pero sí, bueno, agradecerles a todos por haber venido, haber confiado en el Congreso. Para nosotros es algo clave, en realidad, y muy importante, y se valora profundamente de cada uno. Porque además, obviamente que creo que a Maribel le debe pasar lo mismo. Cuando estás en la gestión, digamos, del Congreso, vas conociendo a todos los participantes, en algún momento vas hablando, entonces realmente se va tomando mucho cariño. Para hablar un poquito sobre mí o sobre mi experiencia, soy ingeniero industrial, tengo 34 años, hace 14 que me dedico a la protección contra incendios. O sea, básicamente fue lo que desarrollé toda mi vida laboral, no hay más tiempo. Este, y bueno, trabajé en el área de diseño varios años al principio de mi carrera, después pasé al área de instalación y hasta ahora, hasta hace ya 6 años, que soy el director de una consultora de ingeniería en Uruguay, que trabaja para Uruguay y para la región, haciendo exclusivamente asesoramiento en protección contra incendios. Eh, y bueno, por suerte, la verdad que venimos en una evolución constante y muy bien. Y también adicionalmente, previo a la pandemia, con Yusef y con José, fuimos desarrollando lo que es hoy el proyecto ILFIS. Proyecto o ILFIS, efectivamente, en su momento fue un proyecto, después fue una realidad. ILFIS que ya iba a comenzar con su modalidad online y la modalidad que muchos alumnos de acá conocen, que es básicamente con videos pregrabados y algunas clases sincrónicas, pero con mucha atención al chat, que eso genera mucha proximidad con los alumnos. Y obviamente que, claro, cuando lo iniciamos empezó la pandemia y era el modelo para estudiar. Eso fomentó mucho que tuviera una enorme receptividad. ¿Ah? Y bueno, con respecto a la charla que me toca dictar ahora, que obviamente estoy esperando un poco y haciendo un poco de tiempo hasta que la sala se va colmando, porque, bueno, siempre a esta hora le pasa eso. Es una charla un poco diferente. Hasta ahora hemos visto charlas de índole bien técnicas, en verdad. Algunas capaz que un poco más, otras un poco menos. Esta charla es un poco diferente. Es una charla donde va más orientada a lo que es gestión de proyectos, estrategias. En particular vamos a hablar de diferentes ocupaciones, de los puntos claves a resolver, de los problemas que te encontrás. La idea también es mostrar, o en muchos casos hablar, de que a veces lo que es la protección contra incendios no es el problema más grande que uno tiene en el proyecto. A veces hay otro tipo de problemas que tenemos que resolver, que de repente podés llegar a saber mucho de protección contra incendios y ser realmente bueno en la temática, pero si vos no tenés ciertas herramientas, si no las aplicás, si no te comunicás bien, si no gestionás bien el proyecto termina fracasando. Entonces, ustedes van a poder, a los que hacemos diseños, en instalación también es aplicable. En instalación también es aplicable esto, pero a los que desarrollamos diseños, eh, fallar ya sea por una gestión de comunicación, fallar por la gestión o fallar por lo que eventualmente es el conocimiento, es lo mismo. A la larga, el sistema que queda instalado está mal o algo salió mal y los problemas de dónde vinieron no importan y en la foto final no importan. Entonces, en muchos casos, lo que yo sí les voy a recomendar durante la charla es piense que en esto hay de fondo, en muchos casos, una instalación y una posterior vida del sistema. Es decir, entre comillas, ¿no? Una vida del sistema, hay que convivir con él, hay que vivir con él. Y no todos los públicos están preparados para vivir de la misma manera, en verdad, con los sistemas de protección contra incendios. Y eso es algo que desde el nacimiento de lo que puede ser la ingeniería, la asesoría, tiene que considerarse. Porque si lo dejas afuera de la ecuación, a la larga te pasa lo mismo que el que no sabía de incendio.
que es que tu sistema queda mal. Y esa es la foto final, en verdad. Así que bueno, el puntero, bien. Vamos a iniciar así, a ver qué hora es, porque hay mucha gente también en la parte online. Bien, muy bien. Bueno, ya les comenté un poquito, ahí dice 10, pero en verdad es 14, quiero que sepan. Simplemente fue toda una discrepancia, en verdad, pero no importa, es lo mismo. Muy bien, el título de la ponencia se llama Estrategias para la gestión de proyectos e instalaciones de protección contra incendios. ¿Ah? El descargo de responsabilidad, justo en mi caso, en realidad aplica bastante bien, porque mi ponencia no es una ponencia 100% técnica, van a haber cosas técnicas y van a haber conceptos técnicos, pero van a haber ciertas experiencias que son más terrenales. Entonces, la realidad es que toda mi ponencia es algo personal, en verdad, es algo netamente personal, pero también voy a invitar a muchos de ustedes a que participen en la misma, porque yo sé que veo a varios y hay varios que se dedican a la parte de diseño. Muy bien. A ver, bien, este es un poco lo que es la introducción. La ingeniería en protección contra incendios se ha transformado en una rama clave para considerar en todos los proyectos, riesgos especiales, entre otros. Siempre podemos encontrar diferentes niveles de evolución en cada proyecto que contemplan o no esta ingeniería. Esto provoca un enorme desafío para quienes proyectamos ingeniería en protección contra incendios, ya que nos obliga a realizarla contemplando desafíos que exceden las normativas. ¿Ah? Bien, algunas preguntas que tendremos que hacernos son cuándo comunicar nuestras decisiones, cómo gestionar las exigencias y qué riesgos vamos a asumir en el propio proyecto. Bien, vamos directamente. ¿Cómo se trabaja en los proyectos de protección contra incendios? Yo identifiqué en esta presentación directamente dos etapas. ¿Ah? En la etapa 1, donde uno hace un análisis de riesgo y estudio de la organización, y en la etapa 2 está la parte de consultoría. Que puedan ver por qué yo lo divido en dos etapas. En la misma etapa 1 está la parte también de consultoría. Y en la etapa 2 está lo que es la ejecución de la ingeniería y posteriormente el mantenimiento y la convivencia con el sistema. Obviamente esta clasificación es personal. Así lo estructuré yo en mi cabeza para trasladárselo a ustedes. ¿Ah? Uno podría decir son 4 etapas, perfectamente. Lo que vamos a ver es que un poco estas dos se terminan conjugando demasiado. ¿Ah? ¿Por qué considero que los puntos que acá se mencionan, que son hacer identificación previa, problemas y riesgos, identificar los involucrados en la disciplina, conocer la realidad de dónde está el proyecto o dónde está la empresa, ¿tá? Son importantes? Y la realidad es que son fundamentales. Ustedes no pueden, cuando desarrollan una ingeniería, una consultoría en protección contra incendios, ir y decir, no, dame este lugar y yo le pongo los rociadores y ya, en verdad. O le pongo este sistema de protección contra incendios y lo resuelvo y listo. Ustedes necesitan, para trabajar de manera eficiente, siempre van a requerir tener del otro lado un interlocutor válido, una persona que ustedes identifiquen que obviamente sea un buen representante de lo que quiere la organización y que además te lo traslade bien. ¿Por qué? Porque y un poco acá también esbozo hasta fracasos personales respecto a los proyectos. En un montón de casos te termina sucediendo que de repente tomás un referente del otro lado y de repente te dice, sí, avanzá por este lado, esto es lo que quiero, esto es lo que... Y después otro arriba le pone el freno. No, mirá, no, esto no puede ser. Por esto y esto. Entonces, en realidad, eso nos ha pasado a todos. Yo veo algunas risas y claro, porque eso es parte de esto. Entonces, realmente identificar con quién estás trabajando es una parte fundamental. Identificar y garantizar, hacer las preguntas exactas para poder identificarlo. Y después, hacer una identificación previa de problemas y riesgos. ¿Por qué lo manejo como también algo importante? Porque si uno se queda únicamente con lo que la norma te puede llegar a dictaminar o con los resultados que uno puede obtener del estudio normativo, no es suficiente. Es importante que cuando ustedes van a establecer una estrategia para un proyecto de incendio, conozcan si el lugar tuvo un evento previo, cuáles son los problemas del lugar, si la gente ha manejado los sistemas de incendio o no los ha manejado,
qué sabe la gente de los sistemas de incendio, cuál es su historia, capaz que intentaron usar mangueras 3, 4 veces y todas fracasaron. Es importante tener esa conexión, no solamente aplicarle la normativa. Aplicarle la normativa, obviamente que es obligatorio, pero termina siendo insuficiente, podés llegar a fracasar fuertemente por eso. Bien, determinar, obviamente, y este punto capaz que es el más importante, determinar un objetivo claro para el proyecto. Lo primero que ustedes tienen que hacer, a los que diseñen, a los que vayan a diseñar, o a los que vayan a hacer una asesoría de cualquier cosa que esté involucrada en la protección contra incendios, lo primero que tienen que identificar es cuál es el objetivo. Parece sencillo, a veces los objetivos te los determinan exteriormente y te resuelven, entre comillas, te resuelven un problema. ¿Ah? Pero en muchos casos, ustedes empiezan a hacer preguntas sobre el proyecto hasta que logran identificar claramente, por lo menos, cuál es el objetivo del cliente. Capaz que tu trabajo después es mucho más extenso, pero el cliente tiene un objetivo mucho más preciso, que es, no, mirá, a mí hace 2 años se me prendió fuego este lugar y ningún sistema de protección contra incendios que tenía me funcionó. ¿Me explico? Entonces, esa comunicación, ¿ah?, es fundamental. Es fundamental porque posiblemente toda la atención del cliente y todo lo que él necesite para resolver su problema o calmar o resolver su necesidad esté alrededor de eso. Más allá que después resuelvan estupendamente bien con las normativas de incendio los proyectos. ¿Ah? Bien. Y después, obviamente, generar un plan de acción validado con la persona que se determine de referencia. Yo esto lo considero como etapas sumamente importantes. ¿Ah? Que posiblemente a los que se dediquen a la ingeniería lo hagan intrínsecamente en muchos casos. ¿Ah? Bien, después está dentro de la misma etapa lo que es la consultoría de protección contra incendios, que es la elaboración de la estrategia en función de lo establecido previamente, una definición de prioridades, ejecución de mi proyecto de protección contra incendios, ¿ah?, elaboración de los pliegos de licitación del sistema, eso es una parte fundamental, no es lo mismo hacer un proyecto y las memorias del proyecto que elaborar los pliegos para que después el sistema se licite de manera correcta, es una parte fundamental. ¿Tá? Generar una licitación justa que proteja al cliente, que sea justa por las partes. Y también es importante pensar en que realmente un pliego licitatorio de un proyecto de protección contra incendios tiene que ser justo. Porque no alcanza simplemente con siempre proteger y proteger al cliente, porque después el cliente va a tener los problemas en la instalación. Y los problemas van a llegar y son difíciles de afrontar. Entonces es sumamente importante que sea algo justo, que bueno, si hay adicionales, bueno, tendrá que haber adicionales. Ustedes tienen que especificar puntos que marquen claramente el tablero, digamos, el tablero, o que marquen claramente las reglas del juego. Bien. Y después, en función del nivel del involucramiento, como sería, ofrecer una dirección de obra, dejando muy claramente las responsabilidades que competen a la asesoría. Hasta ahí, digamos, yo lo llamo como la etapa 1, digamos, la etapa en la que se está desarrollando lo que se quiere ejecutar posteriormente. ¿Ah? Y después está la etapa 2, que después vamos a desarrollar bien los ítems, en donde está la ejecución de los sistemas de protección contra incendios proyectados previamente, lo que puede ser la certificación de los sistemas, la elaboración de los planes de mantenimiento y la puesta en marcha del propio sistema. Eso forma parte de lo que es una ejecución, pero piensen, y también para mí es importante cuando ustedes desarrollan, cuando ustedes piensan en cómo van a querer las medidas de protección contra incendios de un lugar, piensen en que el sistema después va a quedar conviviendo con un montón de gente. Y eso lo tienen que tener presente durante todo el desarrollo de la ingeniería. El sistema no termina cuando se hizo la puesta en marcha, se probó la bomba, se entregó la llave y lo cobraron. Seguramente el instalador lo cobró. Ahí no termina, después hay una vida. Hay que saber vivir con el sistema para que no se venga abajo todo nuestro plan. Porque a fin de cuentas todo esto se puede venir abajo si cualquiera de estas patas se cae. Porque si no mantenemos bien los sistemas de protección contra incendios, y mantenerlo bien también es algo muy a medida del lugar y que depende mucho de los actores que estén del otro lado, realmente se puede venir todo abajo. O en esta sala, seguro, y porque allá hay gente que conozco, ha visto cuántos sistemas de detección, todos los que estamos acá, hemos visto apagados. Por favor, o sea, y todos, sí, es la primera vez que en la charla todos me dicen que sí simultáneamente, porque en verdad, perfectamente cualquiera de estas etapas puede hacer tambalear todo. Entonces, capaz que ese sistema que ustedes vieron apagado, en algún momento,
Y el asesor era el mejor del mundo, el cliente hizo todo lo que entendía que correspondía con el asesor, todo fue riguroso, tuvo ingeniería de partes, lo corrigieron, quedó semejante pliego, acorde a las normativas, no tiene ni una grieta en la estrategia y se cayó todo abajo porque después no se pudo mantener el sistema o no se pudo mantener de manera adecuada. Eso, entonces, todo el esfuerzo se te puede venir abajo por la falencia en estos puntos. ¿Y quién no vio sistemas ejecutados perfectamente, pero muy mal pensados para la realidad del lugar? Todo el mundo vio eso. A todo el mundo le pasó eso en algún momento, o lo vio que pasó en otro lugar y dijo, yo de esto tengo que tomar apunte y aprender, y no me puede pasar a mí. Sistemas que lo ejecutaron con mucho esfuerzo, miles y miles de dólares implementados en un lugar, absolutamente muy bien ejecutados, pero muy mal pensados, el sistema no es útil para la realidad de la empresa. Eso también se ve mucho. Entonces, como el desarrollo de las etapas, yo lo dividí un poco de lo que puede ser una ingeniería en protección contra incendios, yo lo dividí un poco entre edificios existentes y edificios nuevos. ¿Ah? En donde uno tiene varias componentes que conforman la estrategia de mejora de la protección contra incendios de una organización, en donde está establecer cuál es el objetivo, qué es lo que quiero. Esa es la primera pregunta. Cuando ustedes arrancan un proyecto, esa es la primera pregunta que se tienen que hacer. No hay otra. ¿Qué es lo que quiero? Quiero un diseño de rociadores para acá. Se terminó. Puede ser puede ser perfectamente eso. Pero hay proyectos que son mucho más grandes que solamente poner rociadores en un lugar y que requieren que ustedes ayuden a su propia contraparte a identificar claramente el objetivo, porque a veces tampoco ni siquiera ellos lo tienen claro. ¿Ah? Tengo objetivos de cumplir con lo que me mandata el seguro, tengo objetivos de cumplir con lo que me requiere la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? Si es bomberos en el país, si es la municipalidad. Tengo muy claro dónde estoy parado en el proyecto, dónde está el proyecto en el momento, o dónde está la empresa, en qué momento está, en verdad. ¿Está preparada para recibir semejante sistema de incendio? Si nunca hizo nada por la seguridad en general, ¿cómo vamos a dar un escalón? ¿Cómo vamos a hacer que el primer escalón sea un escalón millonario? ¿Alguien cree que eso va a funcionar bien? ¿Realmente alguien cree que eso va a funcionar bien? Cuando la empresa tiene capaz que 70 años de funcionamiento y nunca dio un paso chiquito de repente en otras cosas de seguridad más básicas, no va a funcionar bien. Puede haber una voluntad en una reunión con ustedes. Eso se desmenuza en meses, nada más. Definición de los riesgos. Obviamente que estos son puntos que la organización tiene que resolver. Después podrá ver si el consultor de incendio lo va a ayudar o no a resolver esto. La definición de los riesgos también es algo que una organización tiene que tener clara a la hora de implementar un sistema de protección contra incendios. Obviamente que cuando tenga el asesor de incendio, eventualmente ese análisis puede mejorar. Pero muchas organizaciones, sobre todo industriales, ya tienen un análisis de riesgo previo hecho. ¿Ah? Que por lo menos podrá estar bien, mal, o podrán coincidir o no, pero lo tienen posiblemente. Y después, otra parte que yo acá, realmente en muchos casos, veo que la gente no quiere hablar de la plata. No, esto es seguridad, no hablamos de la plata. ¿En serio? ¿En serio nos podemos mentir pensando en que hay muchas cosas de estas que no vamos a hablar de la plata? ¿Para qué vamos a hacer semejante proyecto si se va a caer en los próximos meses porque te dicen, no, realmente yo este salto no lo puedo dar? Entonces, para mí es parte de responsabilidad del asesor tener claramente identificado si el lugar está preparado para hacer semejante inversión. Porque capaz que en el propio proyecto, cuando vos lo estabas desarrollando, pudiste decir, no, pero pará, si no andás en estos órdenes de magnitud económicos, no vamos a llegar a esto que vos querés. Y se lo tenés que decir. ¿Por qué? Porque capaz que de repente no terminás poniendo rociadores en esa oportunidad, pero sí terminás preparando la red para futuro hacerlo. Entonces, tienen que tomar una decisión que es clara y que se identifica. Todo esto son etapas de proyecto al principio, primeras reuniones, estamos hablando de esto, las primeras 3, 4 reuniones. Esto, si ustedes lo identifican, pueden estar haciendo que alguien haga una inversión que quizá de repente si ustedes van al final y no se comunicaron por esto, no termina haciendo nada, porque no tiene la plata y magia no va a ser, en verdad. Bien, después también otro punto que es fundamental es que el asesor evalúe crecimientos en la organización. Bueno, a mí me pasó
de proyectar y de pensar y de entender que trabajaba todo esto bastante bien en toda esta etapa, que sabía que se iba a hacer, que confiaba que iba a salir adelante, pero la empresa después me dijo, después que habíamos hecho el proyecto, no, pero yo el año que viene me amplío el doble. Ay, pero ¿y yo me queda todo chico el año que viene? O sea, todo el esfuerzo que hicimos trabajando en conjunto ya para el año que viene no fue integrado en mi proyecto. Entonces, súper importante. Y después, como hablamos hace un rato, tener un buen equipo de trabajo. Y pensar, ustedes tienen que hacerle sentir, porque es así, además, a su cliente que ustedes somos socios en el proyecto. No es que soy un simple subcontratado, somos socios. Te voy a acompañar en este proceso, que en muchos casos es largo, es cansador y es difícil de ejecutar. Y requiere mucho esfuerzo por parte de las organizaciones. ¿Ah? Acá son un poco los puntos que yo traté de dejarlo escrito como para que realmente puedan tenerlo en las presentaciones. Son realmente yo eh, trabajo realmente así, de esa manera. O sea, para poder, porque ya me pasó de fracasar en proyectos. Como ya fracasé mucho, ¿viste? Uno aprende mucho de los errores, realmente tenemos un sistema de trabajo de esta manera. Y por eso soy un fiel defensor del mismo, en verdad. Y después hay una parte que acá la nombra y para mí termina siendo fundamental. ¿Qué es? Acá dice, la cultura de las personas, su estándar interno de seguridad y el perfil del cliente. ¿Con quién están hablando? Eso que está dicho ahí en una frase, es algo fundamental. ¿Por qué creen que es fundamental saber a quién le están transmitiendo lo que ustedes van a hacer? ¿Por qué? Porque ustedes tienen en todas estas personas perfiles diferentes. A ustedes de repente como asesores los contrata un contador, ¿está? Que de repente quiere resolver su sistema de incendio, pero vos tu reunión la tenés que orientar para un contador. O de repente un gerente de ingeniería que tiene otros intereses, otros niveles de conocimiento y te va a entender de repente mucho mejor, o a veces no, y te complica muchísimo, porque a veces el que sabe a medias es muy complicado, en verdad. A veces el mejor, el que no sabe nada, o el que sabe muchísimo, te ayuda mucho más en un proyecto que el que sabe a medias. El que sabe a medias te puede llegar a destrozar, en verdad, porque te cuestiona y te puede hacer tambalear el proyecto, realmente. Entonces, yo esto lo considero sumamente importante. A mí me pasó de hacer un proyecto de protección contra incendios, por ejemplo, en un lugar, y hacer una ingeniería que yo entendía que era buena, que estaba optimizada, que habíamos hecho un montón de cálculos, que habíamos hecho un montón de esfuerzo. Y, y a los 6 meses me llama un instalador, un amigo, además muy amigo, fuimos compañeros de facultad, y me dice, Guille, la verdad que ingenuo, ¿no? Pensar que ellos, la empresa X, con ese estándar de seguridad, iba a ejecutar este sistema. ¿Vos viste cómo están las cosas en el lugar? Y yo la verdad que no, en el momento no me di cuenta. Pero si ibas al lugar y hacías así, y hacías 360 grados, y mirabas el resto de las cosas que habían sido solucionadas en ingeniería, te dabas cuenta que lo que yo había hecho no iba a ser implementado. Pero de repente te contratan para hacer eso, y vos lo haces porque no, yo fui contratado para esto. Pero en cierto punto, también, a los que nos termina gustando que las empresas mejoren su estándar de seguridad, es algo que está bueno que veamos. Si el lugar, en función de la realidad que está transitando, va a llegar a cumplir su objetivo de mejorar sus sistemas de incendio o no, acorde al semejante proyecto que de repente te está pidiendo, que capaz que él no se da cuenta, en verdad. Y somos nosotros los encargados de sacar esa venda. Muy bien, y acá yo puse al consultor de protección contra incendios como en una etapa en donde obviamente va a ayudar desde, ay, perdón, desde otro rol, obviamente ayudando a determinar el objetivo, ayudando a la definición de riesgos, evaluando el nivel de inversión para evaluar si lo que va a hacer es ejecutable o no, si lo va a llevar adelante o no, si la empresa después se va a poder sostener con el sistema, ¿tá? Y los crecimientos de la organización y equipos de trabajo. Bien, ¿cuál es el rol del especialista en protección contra incendios en un proyecto nuevo? Evaluación de riesgos y requisitos normativos, diseño del sistema de protección contra incendios, planificación y evaluación de las emergencias del sitio, capacitación y formación del equipo. Eso es en la etapa 1. Eso es lo que tiene que acompañar en la etapa 1. En la etapa 2, evaluar obviamente los costos del sistema proyectado, ¿ah?
que proyectaron previamente, eso puede llegar a ser parte del alcance de uno. ¿Ah? Colaboración en la decisión de un correcto subcontrato. Y esto parece algo trivial y que de repente no nos tenemos que meter. A mí me pasa lo siguiente, de manera personal. En muchos casos, la organización que me está contratando no me da lugar para yo opinar sobre el subcontrato que va a elegir. Cuando te da la posibilidad de hacerlo, que para mí termina siendo lo mejor, ¿ah? Porque tampoco vos podés decir, no, yo quiero elegir tu subcontrato, porque en realidad estás teniendo conflicto de intereses, realmente. ¿Por qué? Porque yo proyecté y de repente no corresponde. Pero sí está muy bueno que ustedes a un cliente al cual le hicieron un proyecto de incendio puedan recomendarle el correcto subcontrato para su organización. Que no siempre el correcto subcontrato para la organización es el más grande. A veces el correcto subcontrato para su organización es una empresa chiquita porque está medida y esa medida para este problema, para esta empresa que tiene una estructura familiar. ¿Por qué? Y porque si le pones una multinacional que haga sistema de incendio, de repente le estás pegando con la burocracia a la multinacional a una empresa y no van a salir adelante. O al revés, estás poniendo una empresa de repente chiquita en un monstruo de una multinacional enorme y no le va a dar para llevar bien adelante el proyecto por la burocracia que tiene. ¿Saben la cantidad de casos fallidos que vi en mi país y afuera del país? Yo trabajo mucho en Uruguay, Paraguay, en Centroamérica también. La cantidad de casos fallidos, por eso, porque le pusimos un subcontrato a un proyecto que no estaba preparado para hacerlo. Y capaz que no es que no estaba preparado porque no tenía gente, no estaba preparado por el nivel de gestión o por lo que quiere como empresa para chocarse con la otra empresa en lo que está haciendo. Y eso forma parte del nivel de éxito que ustedes tengan en un proyecto, ¿no? Porque no se olviden de esto. Lo que se ve al final es el sistema y cómo se viene manteniendo. Y cualquier decisión de estas que ustedes no trabajen para tomar bien, quiebran el proyecto, en verdad. Bien, después eventualmente podrá trabajar en lo que es la supervisión del montaje y colaboración en la puesta en marcha, si es que se siente con el conocimiento para hacerlo. Porque a veces podés no tener el conocimiento para hacerlo dependiendo del tipo de sistema. ¿Cómo se comienza un proyecto de protección contra incendios? Yo hice esta pregunta porque sé que acá en la sala hay mucha gente, porque los presenciales, la mayor cantidad o casi todos ustedes son personas que tienen un conocimiento de incendio en una rama de diseño, son asesores, son expertos, son investigadores o en la rama de instalación, en verdad. Hay mucha gente de repente online que tomó este congreso para empezar a trabajar en la protección contra incendios. Entonces, sentía que de repente tenía yo por más que dedicar algunas presentaciones para alguien que está iniciándose y dice, me dan un edificio y ¿qué hago? En verdad. Y eso, bueno, puede ser. A mí me toca otra cosa, pero puede ser arrendarlo también. ¿Cómo comienzo un proyecto? ¿Qué es lo primero que tengo que ver? La cantidad de veces que me preguntaron a mí, Guillermo, la NFPA 13, ¿qué me dice? ¿Tengo que llevar rociadores o no tengo que llevar rociadores? No, la NFPA 13 no te dice nada de eso. Simplemente te dice cómo hacerlos y cómo instalarlos bien. En verdad, hay otras cosas, o hay otras normativas, o hay otros códigos municipales, etcétera, etcétera, o normativas de construcción que te indican qué sistema de protección contra incendio tienes que llevar. Tienen que tener esa diferencia clara entre lo que puede ser un código y una normativa. La normativa te va a decir cómo hacer lo que tenés que hacer y el código te va a decir qué tenés que hacer. Y esa diferencia es fundamental. Cuesta un montón. Ustedes, acá hay mucha gente que sabe de incendio porque los conozco, y esa duda capaz que ya pasaron, pero en algún momento todos tuvimos esa duda. A todos nos preguntaron si la NFPA 13 nos dice que tiene que llevar rociadores y todo. Tuvimos dudas, posiblemente. Y después cuando vas con el tiempo te vas dando cuenta de que esa no te va a dar la respuesta a esa normativa. En verdad. Entonces, ¿qué herramientas se usan para la etapa 1? Y acá tiene un ejemplo de herramientas. Yo elegí ahí el código de Asunción, para no poner uno de mi país, nada más. ¿Por qué? Porque las normativas o los códigos que te van a decir cómo resolver o recomendaciones de solución o posibles soluciones son estos. Son, por ejemplo, la NFPA 1, el código de construcción, los códigos de seguridad humana, ¿ah? Y después los reglamentos nacionales. Los reglamentos nacionales son los que terminan mandatando en los países lo que hay que hacer. Si alguno ha tenido la posibilidad de trabajar
con proyectos de protección contra incendio internacional. A mí me pasa mucho que vienen organizaciones europeas o de América del Norte o de Australia y vienen a Uruguay a establecerse. La primera pregunta que te hace el líder de contrato o el project manager del proyecto es: ¿qué dice la reglamentación local? No importa a nadie la NFPA en absoluto. Lo primero con lo que hay que ver es qué dice la legislación local. Es lo más fuerte, lo más pesado que tenemos. Entonces, todo o buena parte de nuestro proyecto va a rondar a través de la legislación local. Y siempre hay que tenerla como un pilar. Bueno, cualquier decisión que vas tomando, ¿pero qué dice? ¿Puedo o no puedo hacerlo? ¿La legislación local me deja o no me deja? Es fundamental eso en un proyecto. Después, eventualmente, en general, como estamos en países que han tenido normativas de protección contra incendios que han evolucionado paulatinamente y toman, hacen cómo se escribió el decreto y se juntaron 3, 4 políticos con un técnico que conocían y lo escribieron y de repente así iniciaron algunas normativas en algún momento hace 10, 15 años, no lo sé. Me imagino ese proceso conociendo la realidad de los países, ¿no? Y de repente tenemos 2, 3 líneas tiradas y ahí dice NFPA 101, entonces como dice acá NFPA 101, lo vamos a buscar acá y mezclamos las normas y no está muy claro. Y bueno, y eso con el tiempo ha ido mejorando un montón en un montón de lugares hasta que se empiezan a reglamentar cosas y el tablero de juego, digamos, o las reglas del juego empiezan a quedar un poquito más claras. ¿Ah? Pero son estas normativas que nosotros tenemos que contemplar a la hora de decidir cuál es mi estrategia y qué sistema de protección contra incendio va a tener una edificación. ¿Bien? Entonces, yo un poco haciendo esta introducción, decidí utilizar como ejemplo, pero podemos hablar de algunas más también, o lo que son ocupaciones hospitalarias y algunas ocupaciones industriales. Más que nada porque, bueno, sé que algunos que venían estaban vinculados también a hospitales y muchos a la industria. ¿Ah? Entonces vamos a ver algunas de estas herramientas de gestión y de decisiones y demás, y algunas soluciones en este tipo de destinos. ¿Ah? Bien, ocupaciones de cuidado de la salud. Vamos a ver la definición de la NFPA 101, donde marca ocupación utilizada para propósitos de atención o tratamiento médico de otra clase a 4 o más personas que son mayormente incapaces de su autopreservación por motivos de edad, discapacidad física o mental, o debido a que las medidas de seguridad no están bajo el control de los ocupantes. Entonces, para resolver cualquier eh, edificación o cualquier problema de protección contra incendios, esto es lo más importante. Ustedes tienen que tener claro quién va a ocupar el lugar. ¿Quién es el ocupante? Si ustedes piensan en quién es el ocupante, hay un montón de respuestas que salen automáticas, en verdad. El ocupante son enfermos que no pueden evacuar. Y por eso, y a raíz de eso, que es lo principal y lo primero, se desprenden un montón de decisiones que después, claro, para ustedes terminan siendo, no, los sanatorios tienen rociadores. Sí, claro, pero todo se basa porque la protección la tenés que hacer en sitio, en verdad. Entonces, a raíz de esta definición, se disparan todas las medidas de protección de incendio que tiene que tener un lugar como un sanatorio. ¿Cuáles son los desafíos? Obviamente, personas sin movilidad, personal destinado a servicios sanitarios u otros en general, con objetivos diferentes. ¿Por qué? Porque además tienen gente que convive de repente con gente ambulatoria, gente que no puede valerse por sus propios medios, sus acompañantes y demás, y todo es un desafío a la hora de resolver lo que puede ser una emergencia en el lugar. Y después tenemos salas críticas con personas en una situación muy delicada y también muchas salas en los sanatorios, y a los que nos tocó desarrollar diferentes proyectos nos pasa con material muy delicado, donde a veces no es tan sencillo, pongo esto y ya está, porque de repente hay un material delicado que demora 6 meses en venir al país y son los 2 o 3, por decirte algo, tomógrafos que hay en el país. Entonces, claro, de repente ninguna persona que gestione te va a permitir tan fácilmente instalar algunos sistemas de incendio. Bien, muy bien. El análisis normativo tiene las siguientes bases o toma como los siguientes puntos como los medulares. Lo que puede ser el diseño, construcción y compartimentación de la edificación. Eso es lo que es más importante en un destino de este estilo. ¿Ah? Después, disposiciones para la detección del arma y la extinción automática. ¿Ah? Y eventualmente trabajar en lo que son los planes de emergencia. Esas son, en orden, las prioridades que uno tiene que tener y
los puntos que va a tener que resolver en una ocupación del estilo de hospitales. Obviamente, hay algunas preguntas que nosotros nos podemos hacer y que de repente suceden en los diferentes países. ¿Qué pasa cuando los hospitales tienen ampliaciones, en verdad? Y algunas otras más que vamos a ver. Por ejemplo, claro, ¿qué se hace con las evoluciones en los sanatorios? Bueno, si la estructura inicial no cumple, porque todos tenemos sanatorios existentes que realmente han quedado desacoplados a la normativa actual que tenemos, ¿ah? Una solución que te da la normativa es compartimentar esa ampliación de lo existente, ¿ah? No es que tenemos que tirar el edificio abajo, obviamente. Y si la estructura cumple, la estructura existente que tenemos cumple, sencillamente tenemos que hacer una evaluación si la evolución que va a tener la edificación va a pasar a cumplir o no y qué medidas tenemos que tomar. Bien, después otra pregunta también que uno se puede hacer en esta ocupación es si eventualmente uno puede anexar ocupaciones que no son de cuidado de la salud a la edificación o no, y lo cierto es que sí, siempre que las mismas tengan separación cortafuegos certificadas de 2 horas. Y eso obviamente que lo tendrán que evaluar en un análisis de riesgo y resolviendo bien lo que puede ser el proyecto de protección de incendios, pero lo vemos mucho, clínicas, oficinas y ocupación de diferente índole. Bien, ¿qué es lo primero que uno tiene que ver? Y yo les dije hace un ratito que está involucrado con la seguridad estructural y la compartimentación. Entonces, cuando uno le toca hacer una edificación nueva de un sanatorio, lo primero que tiene que asesorar es en la medida más importante que tiene, que es esa. ¿Por qué la seguridad estructural es importante en un sanatorio? Y porque la gente no va a poder evacuar. Vamos a tener que resolver el problema en el lugar. Entonces, como vamos a tener que resolver el problema en el lugar, el edificio no se puede venir abajo. Y eso es lo más importante. Ese es el talón de Aquiles del proyecto, en verdad. ¿Ah? Entonces, acá tiene un ejemplo de cómo se entra a lo que es la NFPA 5000, en donde uno entra con, obviamente, ocupación de la salud y define un tipo un tipo de materiales con lo que va a construir la edificación. Por ejemplo, acá yo, en el ejemplo que puse en las presentaciones, uno tiene un tipo 2, 1, 1, 1, y acá la propia tabla te dice, bueno, mirá, si vos sos una ocupación de la salud o no, podés ir hasta 3 niveles, no te permito que no tengas rociadores. ¿Por qué? Porque los parámetros acá son con rociadores o sin rociadores, la altura, y uno acá, cuando va a la ocupación de salud, lo que le desprende es la cantidad de niveles que es permitido. Obviamente, cuando es sin rociadores, es no permitido. Y fíjense algo que es interesante. Siempre es no permitido sin rociadores para una edificación nueva. Y es lógico. ¿Por qué? Y porque la protección la tenemos que hacer en sitio con sistemas automáticos. No hay manera. Bien, y después tenemos el área máxima permitida por nivel. Y estos son los datos que ustedes tienen que manejar al inicio. O sea, cuando viene el arquitecto y les dice, voy a construir un sanatorio, lo voy a hacer de madera. Bueno, ¿lo vas a hacer de madera? ¿Se puede o no se puede? Y capaz que vas a la conclusión y no se puede. No, obviamente, hay muchas cosas que están restringidas. O de repente se puede, pero lo puedes hacer solamente en un nivel. De hecho, hay una clasificación, creo que es la 2HH, que es madera pesada, que te permite, sí, te permite un nivel y hasta 12.000 pies cuadrados. Se puede decir, un nivel por sobre planta baja. Entonces, esto es lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta y obviamente que de acá se desprenden en cierto punto los sistemas de protección contra incendios que tenés que tener. De los códigos de construcción y de los códigos de seguridad humana. Muy bien, acá tenemos, capaz que para los que no conozcan, lo que es el tipo 1, que es un tipo el tipo de construcción con resistencia al fuego, tipo 2, que es incombustible, tipo 3, que es combustible, tipo 4 y tipo 5, que es madera pesada o madera liviana. Pero miren una particularidad, que lo vamos a ver en las siguientes tablas de la NFPA 5000, que por más que uno marque, bueno, soy una ocupación de tipo 2, bueno, sos tipo 2, pero 222, 111, 000, y te marcan diferencias, y en la tabla 7.2.1 te marca exactamente cuáles son los elementos que tienen que tener cierta resistencia al fuego y cuánto es la duración, 1 hora, 2 horas, 3 horas, en función del tipo constructivo que vos elijas. Y acá es cuando ustedes tienen que trabajar continuamente, porque es la parte medular, porque después tirar los rociadores, con experiencia, los tiramos
todos, digamos. O sea, si ya estamos entrenados y sabemos diseñar rociadores, uno perfectamente puede sacar ese proyecto adelante. Pero acá, esta es la parte medular, porque además cuando vos le digas a un arquitecto o a un ingeniero que esté diseñando el proyecto, esto es así, olvídense, esa decisión no se cambia más. En el momento que acuerdan, no hay manera, no, mira, ¿sabes qué? Me equivoqué. No, me te decís, pero yo ya ya están haciendo el pozo para lo que me dijiste que teníamos, y es así. No podés volver atrás y hay ciertas decisiones en los proyectos que hay que dedicarle tiempo y son momentos clave. Yo le llamo, en mi estudio, yo soy como un fanático trato de ser perfeccionista en la gestión y trato de identificar, pues mi trabajo obviamente, cuáles son los puntos neurálgicos del proyecto y los puntos de inflexión. Los que yo sé que no vuelvo atrás. Este es uno que no vuelvo atrás. Si yo traslado esta información y el arquitecto capaz que dice, no, pero me mataste, que todas las cosas que a muchos les ha pasado, pero si llega a un acuerdo con eso, la persona y la otra parte que no conoce de incendio se convenció que lo vamos a tener que resolver de esa manera, cambiar después no se puede. Realmente no se puede, no sé si intentaron hacer eso, pero es muy difícil. A mí me ha pasado de tener que decir, mira, la verdad, tuve un error de diseño, tenemos que agrandar la escalera. Pero es difícil de comunicar, es una decisión pesada. Y bueno, y hay veces que no te queda otra, tenés que hacerlo. Pero realmente hay que tratar de hacer por todos los medios posibles, evitar ese cambio que puede ser muy impactante para el propio proyecto. ¿Ah? Obviamente, algo mal no vamos a dejar. Esa es como un axioma. O sea, no, si le erramos y tenemos que trasladarlo. Pero yo lo que los invito y sí creo que es sumamente importante es que se tomen un buen tiempo y hagan un correcto análisis de los puntos neurálgicos. Dónde van a estar las áreas de refugio, cuáles muros vamos a compartimentar, dónde van a estar las escaleras, ¿ah? Si el sistema va a tener rociadores o no, en qué áreas los va a tener, sistemas de preacción o no, porque también, por ejemplo, en los lugares hospitalarios, la gente se preocupa muchísimo porque si en algunos lugares, por alguna razón humana, rompen un rociador, paran meses y no pueden. Entonces, o se rompe algo y demoran meses en traerlo. Entonces, todas esas decisiones que son como neurálgicas para el proyecto, es muy importante que se tomen un tiempo importante para resolverla, con pragmatismo, pero hay que tomarse el tiempo. Bien, después, claves para la protección contra incendios de estas edificaciones, todos los medios de egreso deberán ser calculados acorde al capítulo 7 del NFPA 101, si usamos esa normativa. Hay algunos que tienen normativas de seguridad humana locales y también hay que cumplirlas, pero es una buena norma con un estándar muy alto y es una buena referencia para muchas prácticas. Es muy útil, porque además a ustedes le dan mucha información para resolver problemas. ¿Ah? No se permiten cerraduras siempre que las mismas involucren a pacientes de la edificación. ¿Ah? Los cerramientos de la escalera deben ser a prueba de humo y obviamente a prueba de fuego, ni que hablar. ¿Ah? Se exigen salidas horizontales y áreas de refugio, ¿ah? Para pacientes con distinto nivel de ocupación por área. Eso es un poco como algunos parámetros de cómo calcular el área en la que lo van a trasladar. ¿Por qué áreas de refugio? No sé si todos han trabajado con hospitales, pero la estrategia de los hospitales es el cálculo de las áreas de refugio. Es justamente tener claro que vamos a tener que hacer una división en varios puntos de sanatorio y trasladar a los enfermos de un lugar que potencialmente puede ser inseguro a un lugar que tiene que ser seguro o que va a ser seguro. Y ese lugar tiene que tener la posibilidad de que entren servicios de emergencias y de evacuar eventualmente a personas que se puedan ocupar. Esas barreras, en general, tienen una resistencia al fuego de 2 horas, lo que nos garantizan es que los pacientes van a quedar protegidos mínimamente durante ese tiempo, mientras que el incendio se va a extinguir en la otra área. Y esa es la estrategia. Y sobre esa estrategia fundamental se desprenden todos los sistemas. Se desprende un sistema de audio evacuación que es recomendado, se desprende un sistema de rociadores que es obligatorio para la edificación. Es tremendamente, por ejemplo, en mi experiencia en los proyectos de los sanatorios, los sistemas de audio evacuación son sistemas súper importantes, en verdad. Y sobre todo en los nuevos, si tienen la posibilidad de instalarlos. ¿Por qué? Porque dinamizan mucho la comunicación dentro de una organización que tiene miles de personas trabajando simultáneamente. Y el sistema de evacuación es un gran dinamizador de comunicaciones y es fundamental tenerlo. ¿Ah? O si no lo tienen, por alguna razón van a tener que resolver cómo se van a comunicar las personas adentro durante una emergencia o un evento de emergencias. ¿Ah?
Eventualmente también hay algunas consideraciones que cuando resuelvan una ingeniería o cuando resuelvan su estrategia de protección contra incendios tienen que considerar de que ustedes no pueden hacer sonar una alarma en el medio de un sanatorio y poner a todo el sanatorio en alerta. La gente no puede evacuar por su propio medio y ustedes le están trasladando un nivel de nervios por las nubes y ellos no se pueden ni mover. Entonces, toda la estrategia de comunicación es muy importante. ¿Querés comentar algo, Fede? Sí, no es solamente la gente que trabaja en el centro de salud, no solamente son los pacientes que están de forma ambulatoria o que están en una cama internados y no se pueden mover, sino también hay familiares que acompañan a esos pacientes. Hay familiares que están dentro de una habitación. Ustedes alguna vez, los que han tenido familia, están junto a su familia ahí esperando. Imagínense que se da un fenómeno de evacuación en ese momento. Me corro porque si no se acopla. Dale, tranquilo. Se da un fenómeno de evacuación en ese momento. Imagínense que ustedes tienen a su madre o a su padre en una cama, ustedes los están acompañando por la tarde o por la noche, y entra un señor de vigilancia y le dice, señor, señora, tiene que salir, evacuar el edificio porque tenemos un incendio. ¿Ustedes qué hacen? ¿Evacúan o se quedan con su familiar esperando a ser evacuados todos juntos? No me respondan, pero yo ya sé. En la pregunta Loro. Sí, sí, es real. Eso es el punto más importante a atender. Siempre el ocupante, todas las estrategias alrededor del ocupante. Te dejo esta voz, sí. Muy bien. Bueno, acá tenemos un poco algunas medidas de protección contra incendio que son las exigidas, obviamente lo que son las puertas que conforman las salidas, ¿okay? Las propias salidas de cada uno de los lugares, lo que conforman las áreas de refugio. Obviamente en la normativa, en la 101 siempre es obligatorio tener 2 salidas por área y es una muy buena referencia. No en todas las normativas de la región es obligatorio tener 2 medios de egreso. Pero en esta ocupación en particular es clave porque si en las áreas de refugio tenés que tener por lo menos algún punto de egreso. Muy bien. Después, algunos otros sistemas de protección contra incendios que pueden encontrar en esta ocupación. Agentes gaseosos que pueden estar en salas de datos, data center, tiene información muy vulnerable. Equipamientos críticos de la medicina, también se le ponen gases limpios. Y después lo que puede ser el sistema de detección de alarma, que obviamente aplica en toda la edificación. Y particularidades, eso es un poco lo que les comentaba acá. La notificación en el sanatorio es fundamental y tiene que estar muy vinculada al sistema de comunicación que van a utilizar entre los integrantes que ocupan la gestión del sanatorio, porque ustedes van a tener que gestionar una emergencia y es sumamente importante el sistema de comunicación. Y después, obviamente, lo que son los rociadores automáticos, que obviamente para los sanatorios nuevos, debería ser para los existentes, también hay que irlos mejorando, aplica en toda la edificación. Algunos de repente después tenés algunas salas donde yo recomiendo fuertemente utilizar algunos sistemas de preacción, por lo menos de single interlock, en verdad. Pero si pueden de doble, mejor. Sí, siempre es muy difícil, y reconozco, resolver la instalación, por ejemplo, de rociadores en una edificación existente hospitalaria. Porque yo no creo que haya algún país de la región que no tenga las camas saturadas, realmente. Entonces, avanzar en una instalación de rociadores automáticos en una ocupación en un hospital es realmente un desafío, es difícil. Sí, por ejemplo, lo que me ha tocado hacer a mí es, en algún momento cuando tomamos la gestión de un sistema de incendio o un proyecto de incendio de una ocupación hospitalaria, es proteger por lo menos los subsuelos, que en general son de servicio, e ir previendo el sistema de rociadores en los puntos principales para en los momentos que se entra en mantenimiento, ir haciendo el propio sistema de rociadores. Eso es algo que yo particularmente he hecho y creo que está bien hacerlo, porque de alguna manera a los lugares existentes también de este estilo, donde la protección en el lugar es fundamental, hay que irlos amalgamando. Bien, conclusiones: trabajar estratégicamente para hacer una protección sin evacuar, organizar los planes de evacuación y emergencia de manera de difundirlos correctamente entre los miembros clave de la organización. Y después, a nivel de desarrollo, como puntos claves, seguridad de proyectos, trabajar en la seguridad estructural, medidas pasivas para áreas de refugio y seguridad humana, sistemas de detección y evacuación y sistemas de rociadores automáticos. Esas son un poco las conclusiones. Obviamente que son
lineamientos para resolver un proyecto. Yo acá no expliqué cómo calcular un sistema de rociadores y demás, porque no era el objetivo de la charla, simplemente era el objetivo de tener un pantallazo de lo que puede ser este tipo de ocupaciones. Vamos a pasar a otra, que quizás más conocida por todos, y esta sí estaba pensando en la ocupación de cárceles, o sea, centros de reclusión, pero realmente maneja conceptos muy parecidos a la hospitalaria, o algunos parecidos a la hospitalaria, que es que la persona no puede evacuar, pero por otras razones, en verdad. ¿Ah? Claro, que son legales. Entonces, es muy difícil resolver un sistema de incendio en un centro de reclusión, porque cualquier cosa cualquier sistema de protección contra incendios que vos le instales, puede terminar como una navaja dentro del centro de reclusión. Es muy difícil pensar en tener una detección, porque en todas las cárceles de América del Sur se fuma y se fuma mucho, y realmente es un desafío resolver la protección contra incendios en un centro de reclusión. Pero cambié el tema, producto de que de concepto de fondo en términos de seguridad humana maneja algo muy parecido al hospital. ¿Ok? Y sí me tomé 2 minutos para trasladar esta información. Tiene, obviamente, desafíos de diferente índole, pero en realidad todas las ocupaciones tienen ciertas particularidades que hay que contemplar y hay que trabajar muy bien a la hora de diseñar. No lo digo a la hora de instalar, porque a la hora de instalar creo que son otras cosas las que uno tiene que contemplar, pero a la hora de diseñar todas tienen. O sea, los locales de reuniones públicas o los locales bailables tienen desafíos enormes porque la gente está ahí y no está en un estado normal, es de noche, son lugares, en general muchos son subsuelos, son lugares muy complicados. Los hoteles, totalmente diferente, tienen sus propios desafíos. El hotel, por ejemplo, tiene como un desafío súper importante que yo me he encontrado analizando lo que son la propia clasificación. Te encontrás con que tenés la mayor carga de ocupación en el hotel cuando tenés la menor cantidad de personal disponible del propio hotel. Tenés 3 personas, 4 ahí que están, uno está en la puerta, otro está en, no sé, en lavandería, otro está en seguridad y tenés 500 personas. Andá a hacer la evacuación ahí, fácilmente. Están todos dormidos, ¿eh? Durmiendo, en el peor momento. Entonces, el resumen, y antes de pasar a la parte industrial, es importante que ustedes cuando van a trabajar en la asesoría o en la ingeniería de una edificación, piensen en el ocupante, y el ocupante les va a ir desmembrando las estrategias para resolver el problema. ¿Ah? Obviamente, no porque piensen en el ocupante, si no tienen ni idea de cómo usar las normativas, lo van a resolver, no. Eso yo asumo que lo van a hacer. Pero piensen cuáles son los puntos neurálgicos de cada proyecto. ¿Ah? Bien, ocupaciones industriales. Ocupación industrial donde se fabrican productos, se llevan a cabo operaciones de procesamiento, ensamblado, mezclado, empaque, acabado, decoración. Hay ocupaciones industriales generales, ocupaciones industriales de riesgo elevado, ¿tá? Donde incluyen materiales o proyectos de contenido de riesgo elevado, ocupaciones industriales de propósitos especiales, donde se desarrolla industria de riesgo leve u ordinario en edificios diseñados y adecuados únicamente para un tipo particular de operación, caracterizado por una cantidad de empleados relativamente baja, en la cual la mayor parte del área se encuentra ocupada por maquinaria y equipamiento. O sea, son las definiciones de la 101, pero vamos directamente a lo que van a ser las soluciones de ingeniería que tienen. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los desafíos que tiene la industria? Y acá sí sé que hay más gente que los domina porque veo mucha gente industrial. Los desafíos son, obviamente, es hacer una correcta evaluación de riesgo y necesidades, en donde no siempre se va a desprender la seguridad humana como el factor medular de la industria, pero sí que ustedes como asesores de incendio lo tienen que tener presente y tienen que cumplir con eso, porque es obviamente lo más importante. La selección de los sistemas de protección contra incendios a utilizar están hechos a partir de un criterioso análisis en cada una de las áreas. ¿Ah? Gracias. En cada una de las áreas relativa a operativa de organización para lograr que el mismo tenga éxito. Bien, después, este punto yo lo considero fundamental, que es gestionar correctamente los riesgos especiales. ¿Por qué? Porque en las industrias, ustedes siempre lo que más tienen que atender son riesgos especiales. Todas las industrias tienen sus particularidades, tienen áreas explosivas, tienen gas, ahora vamos a ver algunas, pero es el punto neurálgico. Y encima, cuando vos te sentás a hablar con la gente que
maneja un proyecto industrial o está del otro lado, siempre tiene un historial de eventos que tuvo problemas, o en la sala de baterías, o que se le escapó gas, o sea, siempre tuvo eventos que ustedes tienen que atender mucho más incisivamente que otros. Porque claro, las normas en muchos casos son muy generales, y bueno, y esto todo lo tenés que resolver así y demás, y de repente ustedes, que parte de la gestión del proyecto, tienen que hacer una correcta decisión de capaz que dónde van a invertir. Por eso yo hablaba un poco de la inversión, y de repente la correcta decisión de dónde van a invertir sale de un análisis de riesgo y desprende que son los riesgos especiales. Y eso es algo integral que ustedes tienen que manejar. ¿Ah? Bien. Y este punto que un poco lo hablamos, que es lograr una correcta instalación de los sistemas de protección de incendios para que se pueda convivir, yo ese punto lo considero también medular y que también tiene que ser pensado en etapas de diseño. O sea, piensen en la medida que ustedes puedan ir obteniendo información y con su cliente, ¿tá? Piensen si realmente esa edificación o esa empresa está preparada para recibir ese sistema. Si lo va a poder gestionar. Porque, y se los dije ayer en los edificios residenciales, ¿para qué le van a poner una bomba diésel en un edificio residencial? Si no se ponen de acuerdo en la decisión del color de la baranda que sube la escalera, imagínense a la hora de invertir en un mantenimiento de una bomba diésel. Esas descomisiones yo no quiero estar, digo, no, obviamente, pero porque realmente considero que si encuentran algún caso de ese estilo, salvo que no haya tenido otra opción, ¿tá? Y esa ha sido la mejor, porque todos los proyectos tienen su historia, digamos, de por qué se tomaron esas decisiones, y uno tiene que tratar de no evaluarlo, porque hay que entender las presiones a las que estuvo sometido el diseñador y demás, pero es realmente un punto neurálgico, saber a quién le estás poniendo lo que estás diciendo que hay que poner. Muy bien, acá tenemos algunos de los que son riesgos que uno puede encontrar en los diferentes tipos de industrias, un montón de conexiones eléctricas, riesgos eléctricos, gas, líquidos inflamables, y son en general los que uno tiene que apuntar a atender. Yo creo que la ocupación además industrial es la ocupación en donde más queda al desnudo o más queda al descubierto la necesidad de contar con un asesor o con un consultor con experiencia en la temática y con experiencia industrial. ¿Por qué? Porque vos le ponés lo que la normativa dice, y yo he visto, no sé, te digo cientos, pero decenas de proyectos hechos cumpliendo la normativa, ¿tá? Y que de repente exactamente cumple lo que dice la normativa y fracasar en la realidad industrial. Líneas de transporte de madera, por ejemplo, que se le puso acorde como dice la normativa, acorde como dice el datasheet y demás, se le puso el cable térmico, la línea de aspersores, y el incendio se va para arriba y no lo agarraste. Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque es una ocupación tremendamente especial en donde el análisis de riesgo para mí toma y el entendimiento de las operaciones toma un valor tremendamente relevante para el éxito del sistema de incendio. ¿Ah? No alcanza solo con la normativa. No alcanza. Y lo que decía, por ejemplo, ayer Andrés, de que los bomberos de España utilizan mangueras de 1 pulgada para extinguir todos los incendios, en las industrias más importantes que ustedes ven en la región, que pueden venir proyectos de afuera y que tienen algún project manager o algún líder de proyecto internacional, fíjense que casi todas tienen mangueras de 1 pulgada y puntos de ataque distribuidos, digamos, en un montón, hasta incluso cumpliendo la normativa o con distancias de recorrido mucho más chicas que lo que la normativa establece. ¿Por qué? Porque la experiencia de repente de esas empresas que tienen varias plantas en el mundo indica que es requerido tener una manguera de 1 pulgada cerca porque el incendio lo va a tener en la torre y andá a subir con una manguera diferente a la de 1 pulgada. Entonces, toma un valor la experiencia que es fundamental, y es fundamental que la vayan adquiriendo y que piensen incluso en muchos casos mucho más allá de la normativa. Mucho más allá de la normativa, porque para una red, que ustedes pueden pensar capaz que alguna industria tremendamente grande, agregarle una manguera de 1 pulgada, créanme que le agregás, hay redes que valen millones de dólares, a una manguera de 1 pulgada, agregar 100 mangueras de 1 pulgada, no le mueve la aguja.
y de repente sí estás mejorando notoriamente el nivel de seguridad de la ocupación y la posibilidad de éxito en un incendio, en un conato de incendio. Por además la industria tiene algo que me pasó durante mucho tiempo, los diseñadores no dimensionamos muy bien. A nosotros nos mandan un plano y te dicen esto se va a construir, y vos ves la industria y ves el planito, todo lindo, plano planta, capaz que... Pero después en la vida real, eso que viste en la planta tan fácil, mirás, tiene 40 metros para arriba. Y andás a llegar allá arriba. Entonces todo eso es la experiencia industrial que hay que trasladarle al proyecto. Por eso excede mucho para mí lo que es la normativa. ¿Ah? Yo acá, por ejemplo, puse un ejemplo de una ocupación industrial donde puse como los pasos, procesos para elaborar correctamente un proyecto de incendio. Esto también es personal, o sea, no es que esto está escrito, sí, obviamente que deben de coincidir con muchas etapas de gestión de proyecto de varios cursos, seguramente tienen 8, 7, 6, pero digamos, esto uno lo podría juntar, dividir más, podría hacer muchas cosas. ¿Ah? El proceso yo lo puedo dividir, quiero ver cómo estoy de tiempo, bien, tengo media hora o por lo menos 15 minutos, entre un análisis normativo y establecer correctamente los objetivos, establecer etapas críticas de la construcción. ¿Por qué digo etapas críticas de la construcción? ¿Por qué? Porque los clientes o los que están liderando los proyectos del otro lado, a veces requieren información rápida que ustedes como diseñadores la tienen que dar rápida. Y no hay opción, porque yo sé que acá... seguramente a muchos en los diseños, vienen y te dicen, necesito saber cuánto va a ser la red, cuánto va a ser el anillo de esta planta industrial. ¿Cuándo? No, para este viernes, te lo dicen un martes. Y ustedes tienen que resolver, por lo menos de una manera rápida, un análisis de riesgo, estableciendo dónde van a estar los consumos más importantes y dar lineamientos de cómo va a ser la red. Créanme que ustedes pueden pelear contra eso. Pueden decir, no, pará, un diseño hidráulico de una red, de una planta de 100.000 metros cuadrados, 150.000 metros cuadrados, esto no lleva menos de un mes. Den esa respuesta y capaz que lo sacan del proyecto, realmente. Entonces ustedes, como diseñadores, también tienen que decir, no, ¿qué es lo que está buscando? Y ahí es cuando digo, claro, el objetivo del cliente, en esa etapa, el cliente, en ese caso, requiere saber o tener nociones de el tamaño de su red y resolver algunas interferencias y resolver algunas excavaciones. Necesita eso. Y ustedes, para sacarse la presión de arriba, se lo tienen que preguntar, ustedes tienen que hacerse esa información y de lo que él está necesitando. ¿Por qué? Bueno, porque si él necesita eso y capaz que de repente haces unos predimensionamientos y le das unos lineamientos de por dónde va a ir y resolviste el problema y después trabajás tranquilo, obviamente. Pero eso es parte de trabajar correctamente en un proyecto. Esas etapas están. Y creo que a todos vienen y nos dicen, necesito ando para cuándo, para el viernes. Pero que hoy es martes de tarde, para el viernes tiene que estar. En verdad, después se lo das el viernes en general. No pasa nada, se lo podías haber dado un mes después. Pero bueno, pero sucede. Bien, determinar qué sistema de protección de incendios se instalarán, yo creo que como la siguiente etapa, en función del estudio de riesgo y parámetros previos, y dimensionamiento preliminar del proyecto, es un poco lo que comentaba ahora, presentación del anteproyecto, análisis del mismo junto con el referente de proyecto de la edificación, y después viene la parte de elaboración de una ingeniería ejecutiva, ¿ah? En una ocupación industrial. Esas son las etapas que yo he encontrado. Puse un ejemplo de un proceso industrial. El cliente se establece como objetivo y el análisis normativo, o sea, las dos cosas, el cliente y el análisis normativo desprende lo siguiente. Exige un enfriamiento y espuma para los tanques. Después ustedes verán cómo resuelven la espuma, si la hacen de manera manual, automática, o cómo la van a hacer. ¿Tá? El cliente desea proteger su edificación con FPA o FME Global, le resulta indiferente. Y las etapas críticas que identificamos son que la empresa necesita establecer rápidamente la red general de incendios, que era lo que hablábamos hoy, ¿tá? Y se desea conocer los sistemas de protección manual a utilizar, porque también es otro pedido muy habitual, dónde van a estar los puntos de ataque generales de una industria, ¿tá? Y conocer los esquemas de resolución ejecutivo de los tanques. O sea, ¿por qué los esquemas? Porque cuando ustedes en una industria les toca hacer un sistema de enfriamiento, porque es el ejemplo que yo puse, ¿tá? Y bueno, y los tanques los van a importar. Entonces, cuando los tanques los van a importar, precisamos saber dónde le vamos a colgar los caños. Si le vamos a colgar los caños es porque la soportería tiene que ser adecuada. Y todo eso, no es que se define cuando vos terminaste los diseños, porque el tanque se está trayendo cuando vos estás avanzando. Entonces, hay cosas, hay etapas que no son tan lineales en un proyecto, que vos tenés que adelantar y resolver, y tenés que tener la flexibilidad para resolver eso, porque no vas a trazar un proyecto o una inversión grande
como por ejemplo en este caso que es un parque de tanques. ¿Ah? Entonces después, en la siguiente etapa, dice determinar qué sistemas de protección contra incendios se instalarán en la edificación. Y es algo que, por ejemplo, yo puse acá un ejemplo que obviamente por un tema de confidencialidad no puse el layout, pero algo así es lo que de repente el cliente ese tan ansioso te pidió para el viernes. ¿Pero y qué me estás dando, Guillermo? No, y mira, yo en las áreas rosadas voy a tener sistemas manuales, en las áreas color violeta o color morado voy a tener sistemas de enfriamiento automático y sistemas de espuma, además de sistemas manuales. En las áreas verdes voy a tener solamente sistemas de detección y sistemas manuales de protección contra incendios. Y en las áreas amarillas, sistemas de espuma. De repente es esto lo que le están pidiendo. Que obviamente que no, a veces no es fácil de hacer, pero es obviamente mucho más sencillo que terminar el proyecto, ¿no? Y es algo que van a tener que tener rápidamente. Entonces yo acá tomo como referencia una parte, digamos, de esa red, y si ustedes ven, tenemos acá como partes medulares de este proyecto industrial la propuesta de lo que es la sala de bombas y reserva de incendio. Acá le pusimos a lo que era a lo que es el cliente, lo que es la prevención para la previsión de la red hidráulica para la línea de chips, que en este caso iba a tener un sistema de aspersores. ¿Ah? Previsión para una protección de depósito, que iba a tener rociadores. ¿Ah? Y después previsión para su sistema en el sector de secado, que iba a tener sistemas manuales, sistemas automáticos. Y posteriormente previsión para la protección de tanques. En la parte de tanques, en general uno tiene un sistema de enfriamiento y un sistema de espuma, por lo menos así es exigido en el proyecto que yo les puse como ejemplo. De hecho, este proyecto es un proyecto real. Obviamente que ahora los siguientes son diferentes, porque si no tampoco puedo trasladar algo que se pueda llegar a ver cuál es el proyecto, pero... Bien, propuestas. Bueno, ahí ustedes pudieron ver la sala de bombas, en la secadora se propone un sistema de diluvio con sistemas manuales, aplicación de una tecnología de detección, cable térmico, rociadores piloto para activación de las válvulas del sistema automático de extinción, pulsadores manuales y algún sistema de detección automático. En los tanques de líquidos inflamables, una protección por un sistema de diluvio y sistemas manuales, protección por sistema de espuma, utilización de un sistema de detección con cable térmico, eso era lo que se había previsto. En la línea de chips, monitores para protección manual y cámaras de detección. En los depósitos rociadores y un sistema de detección de alarma. Ese era como el resumen de sistemas. Y hay veces que, honestamente, o muchas veces, lo que quiere saber de repente el cliente es esto. Que tiene un panorama general de qué es lo que va a tener en su proyecto. ¿Por qué? Y porque hay cosas acá que van directamente a otro tipo de preguntas. Y bueno, si vos vas a tener en los tanques, vas a tener diluvio, tenés que pensar en la soportería que te va a venir prevista con el tanque. Y eso lo tienen que contemplar. Y si le vas a poner una cámara de espuma, ¿y cómo hace el agujero que le vamos a poner en la parte de arriba? ¿Y qué tipo de tanque es? ¿Tiene sello, no tiene sello? ¿Tiene techos móviles, fijo, no fijo? ¿Ese agujero cómo tiene que venir? ¿Qué tipo de platina tiene? Y esas preguntas, porque como los tanques, por ejemplo, se compran al principio, las van a tener que resolver las primeras semanas de proyecto. No van a poder esperar a tener el cálculo hidráulico para esto. Van a tener que estimar bien, estimar con criterio, ¿tá? Y bueno, y en algunos casos, poner estimaciones que garanticen que así va a quedar el tanque, en verdad. O sea, son conservadoras. Pero bueno, son conservadoras, pero resuelven algo que el proyecto necesita que se resuelva de esta manera. ¿Bien? Bien. El siguiente paso es un dimensionamiento preliminar del proyecto. En este caso, acá es un poco también lo que es la resolución, utilización de aspersores para línea de transporte, protección para línea de chips con monitores, previsión para mangueras del área, activación de sistemas por aspersores. Y después, bueno, aspersores en los tanques, donde en este caso, en el ejemplo, habíamos calculado que el consumo más exigente era aproximadamente de 6.000 galones por minuto. Yo no sé si todos han trabajado, por ejemplo, con parques de tanques, pero en los parques de tanques en general uno enfría el tanque, el propio tanque que se está incendiando y los tanques adyacentes, en función de la distancia que los mismos estén de ese, por lo menos las caras irradiadas. Y en general, ese consumo, agregándole el de las espumas y una previsión de un sistema manual, son los que terminan determinando el caudal que te va a tener que dar tu equipo de bombeo, posiblemente. Y después, en este caso, que es un ejemplo como de una instalación un poco petrolera, una planta que tiene alcoholes y combustibles muy altos y líquidos inflamables, también tienen que prever que este tipo de riesgos requieren mucha agua. Mucha agua, mucha agua. ¿Tá? Y hay veces, o sea, lo que no hay que tener miedo de repente es de colocar
puntos de ataque en diferentes lugares de manera estratégica, porque cuando esta edificación en particular empieza a arder, el agua es la extinción es lo que nos va obviamente a intentar frenar el incendio y lo que va a mejorar la situación. Entonces no pueden faltar puntos de conexión. Eso de pensar con cabeza que uno piensa para hacer un residencial, de decir, no, voy a poner la menor cantidad de mangueras manuales porque quiero optimizarle al cliente, porque realmente el cliente no tiene dinero y pobre, esto acá no aplica. Porque una manguera no le mueve la aguja, porque una conexión no le mueve la aguja a esto. Entonces, anímense a poner pensando que va a haber viento, a poner pensando que hay que entrar a los lugares, que hay que atacar los diferentes lugares, que va a haber una brigada trabajando, que la brigada va a apoyar al cuerpo de bomberos cuando el cuerpo de bomberos está adentro, porque así se piensa, por ejemplo, este tipo de edificaciones. Entonces, es fundamental interiorizarse con la realidad operativa de lo que estás diseñando. ¿Ah? En todos los casos. Yo se lo nombré antes en el hospital, se lo nombro ahora en la industria, conociendo la realidad industrial, pero podría hablar lo mismo de las cárceles, de conocer cómo se operan las cárceles, cómo se mueven, lo que hablamos hoy, cómo se mueven los que están adentro. Lo poco que pueden, ¿no? Bien. Después viene la siguiente etapa, donde empieza la presentación del anteproyecto y análisis del mismo conjunto al referente de la empresa. Acá pueden ver un ejemplo, digamos, de lo que es un sistema preliminar que uno hace para calcular rápidamente, de repente, un sistema de aspersores en tanques, ¿no? Este de acá no tenía líquidos combustibles en un tanque de agua grande para una parte del proceso, ¿no? Y bueno, estos son los esquemas que a veces uno tiene. ¿Esto es un diseño final? No, no es un diseño final. Pero ¿qué pasa? Que un buen desarrollo de ingeniería tiene entregas todas las semanas para tener un proceso exitoso y para trabajar de manera fluida con un cliente, ¿ok? Y después empieza lo que es capaz que una ingeniería un poco más ejecutiva, donde, bueno, el consumo crítico, aplicar diluvio en el tanque incendiado, más la carga irradiada de los dos tanques más cercanos, y ahí uno empieza así a aplicar la normativa y a calcular y a resolver la parte de los detalles que necesita resolver, y es parte de la evolución. Esto lleva en general, en proyectos grandes lleva semanas, en proyectos chicos, capaz que el proceso es de 2, 3 semanas, en verdad. Y bueno, y después podrás tener, este fue el consumo crítico con el que ustedes determinan la bomba, pero después van a tener otros consumos. Pueden ser monitores, sistemas de hidrantes, sistemas de rociadores en depósito, que son mucho más chicos que en este ejemplo. ¿Bien? Bien. Estos pueden ser lo que pueden ser detalles constructivos de un sistema de aspersores, como para poder resolver lo que les digo. Tienen que resolver rápido la importación de los tanques que le están indicando. Después estos son los tipos de sistemas que van a encontrar. En este caso, ustedes, que muchos son especialistas en la materia o tienen mucho conocimiento, ya los conocen, pero esos son el tipo de equipamientos con los que tienen que contar en industrias grandes, en industrias más chicas, capaz que no tienen monitores, pero tienen hidrantes. Son sistemas robustos, sistemas de agua robustos, de anillos de 12 pulgadas, 14 pulgadas, muy grandes, por lo menos para el riesgo que yo les establecí, algunos más chicos, industriales, una industria ordinaria, un anillo de 6 pulgadas, por ejemplo, pero esos son los tipos de valores que ustedes van a encontrar para tener una red privada de agua que les permita proteger correctamente un incendio. Bien, conclusiones: trabajar estratégicamente en el desarrollo del proyecto teniendo presente los objetivos del mismo, incluyendo las variables más importantes: seguridad humana, continuidad del negocio y protección de activos. ¿Ah? Son las 3 cosas que tienen que tener en cuenta, son muy importantes en la industria. Piensen que muchos clientes industriales, por ejemplo, a mí te dicen, no, mirá, Guillermo, el sistema de acá tiene que funcionar bien porque a mí cada parada por día me cuesta X millones de dólares. El sistema de incendio es medular en las industrias. ¿Ah? Obviamente son industrias que de repente no tienen casi gente, pero funcionan muy automatizadas y es realmente importante cuidarlos. Los sistemas de protección contra incendios forman parte de una estrategia integral de protección, por eso quien los diseña o quien proyecta o diseña los sistemas debe tener en cuenta por quién van a ser utilizados, en qué momento, cómo funcionarán en la realidad operativa y cómo se va a convivir con el sistema. Eso es fundamental. Recuerden, piensen en lo siguiente, siempre piensen cómo vamos a convivir con este sistema. Estamos diseñando un sistema de aspiración, no sé, en una cámara de frío. ¿Cómo va a convivir mi realidad operativa? De repente drenando el condensado que queda en los caños.
¿Lo va a poder llevar adelante o no lo va a poder llevar adelante? ¿Están acostumbrados a hacer mantenimiento o estamos poniendo un sistema para que genere falsas alarmas y después apagarlo? Eso es peor que cualquier cosa. ¿Ah? Bien, el desarrollo de una correcta ingeniería, un buen proceso de trabajo y un correcto trabajo con el contratista que implementará garantizará un óptimo funcionamiento. Lo mismo, nosotros como en la parte de diseño e ingeniería, tenemos que tratar de colaborar en que quien implemente ese sistema sea el adecuado para las características del proyecto por sus conocimientos, para eso hay que conocer a los subcontratos, y el que pueda entrar en esa organización y llevarse mejor con la organización para sacar adelante el sistema. De nada sirve dos organizaciones enfrentadas haciendo fracasar un diseño que ustedes hicieron. ¿Ah? Bueno, bien. Bueno, muchas gracias. Creo que, no sé si me quedan 10 minutos. No sé si tienen preguntas o alguien quiere compartir de repente alguna experiencia o similar. Dale. Ya, así como hablabas de los lineamientos de NFPA y los códigos nacionales, quería consultarte si alguna vez te ha tocado ese tipo de clientes que están entre el límite de la normativa nacional, ¿no? Donde le exigen y no le exigen, y te han pedido que puedas diseñar un plan para poder saltarte los códigos nacionales y no hacer la inversión en los sistemas de protección contra incendios. Sí, obvio. A todos nos pasa eso. A todos los que diseñamos, en algún momento nos pasó que nos llevan contra ese límite. Digamos, no te voy a decir que es moneda corriente, pero pasa, porque realmente hay muchas organizaciones que están muy endeble económicamente de repente y no pueden afrontar la inversión. Yo cosas mal no voy a hacer, por un tema por mi filosofía y por mi manera de creer, no lo voy a hacer. Y si voy a hacer cosas que estén por debajo de la normativa, por lo menos yo en mi país hay una instancia que es de gestión de excepciones, yo justo tengo la autoridad acá, así que tengo de gestión de excepciones y lo llevo por ese lado y de repente le traslado, mirá, no puedo hacer la implementación de todos los sistemas aspersores del parque de tanques, poniendo como ejemplo. Realmente hoy no puedo hacer. Lo que puedo hacer es poner mayor cantidad de puntos manuales y prever la red para dentro de unos años sí hacer la inversión. Y sí, me pasa. O sea, creo que eso nos pasa a todos y lo que hay que hacerlo es gestionarlo. Yo creo que el darse vuelta y decir, no, yo así no trabajo, es lo peor que puedo hacer. Es lo que yo recomiendo no hacer. Yo creo que uno tiene que agarrar de la mano al cliente y llevarlo a que mejore el estándar de seguridad. Si vos te das vuelta en ese momento y lo dejás solo y decís, no, yo así no trabajo porque yo solamente te voy a poner todas esas personas en tu tanque, es una decisión y yo no digo que esté mal. Yo no la hago. ¿Por qué? Porque a la larga esa empresa también tiene que mejorar en seguridad. Y lo que vos le estás negando en ese momento, y por un tema que es válido también, le estás negando en tener al menos una mejora paulatina. ¿Me explico? Esa empresa no llegó hasta ese punto de casualidad. Esa empresa, si hoy tiene 30 años, por ejemplo, transitó 30 años con los mismos sistemas de incendio. Entonces, obvio que darle un salto enorme desde el punto de vista de sistema de seguridad contra incendio a veces es muy difícil. Yo soy de esa filosofía, yo soy de tratar de sacar adelante los proyectos para mejorar la seguridad de los mismos. ¿Por qué? Porque sé que si no, no lo van a hacer. Y es peor, si lo agarran purista de que digan, no, esto yo no lo hago si no cumple exactamente la normativa, y el edificio va a seguir estando ahí, va a seguir operando. Entonces, a la larga, ¿qué querés vos para la sociedad o para tu país? Yo, en mi caso, no tengo duda de que lo que quiero es que mejoren. Entonces, yo prefiero agarrar y hacer pasos más cortos y llevarlos por un camino. Claro, cuando diseñás tenés que ser inteligente. Porque, no, si yo voy a hacer una red, ya hago la red que dentro de 10 años me lleve a lo que tenemos que tener. Eso sí lo digo. No, sí, no transo en decirte, no, pongamos algo por debajo y que esto es lo que va a quedar. No, eso sí no la transo. Sí te direcciono mucho a lo que quiero para después, porque entiendo que es una inversión que vale la pena. Bueno, no sé si hay alguna... Opa. Hola Guille. Bueno, yo me he estado guardando para el final. Probablemente yo sea acá uno de los pocos que son usuarios de los sistemas contra incendios, que está en el otro lado. Y lo has mencionado, pero igual quiero hacer hincapié, más que una pregunta es un comentario. A mí me toca ser el responsable de la operatividad de 28 sistemas contra incendio, distribuidos en todo el Perú, 28 sites.
17 bombas, más de 32 paneles, Uf, ¿no? Es una cosa bastante interesante. Y el día a día, o las ingenierías que al final decantan, te encuentras que se olvidaron del que va a ser el mantenimiento, claro. ¿no? Entonces te encuentras con cada cosa, te encuentras con detectores en falsotechos de 13 metros, 14 metros, o que te dejan los módulos del fotobin a 13 metros de altura y jamás los vas a poder hacer Y no mantenimiento. tenés elevador ahí. ¿No? Entonces, el mensaje que, bueno, aprovechando que acá hay autoridades competentes, colegas bomberos también, que también son autoridades competentes, diseñadores, instaladores, de hecho hay varios proveedores de mantenimiento que trabajan conmigo, que soy su cliente, ¿no? El mensaje es, también, aparte del usuario, tienen que ponerse a pensar quién hace el mantenimiento, porque al final el mantenimiento de los sistemas contra incendio, que es algo general en Latinoamérica, en algunos casos va a depender de la industria. En la industria de hidrocarburos lo ve mantenimiento, el área de mantenimiento. Acá en Perú igual, depende mucho de la industria. En algunos casos recae en seguridad patrimonial, Coincido. ¿no? Sí. Y en otros en mantenimiento, pero mantenimiento tiene sus propios KPIs, tiene su propio enfoque y mientras para él no pare la planta, no es algo que realmente le interese, ¿no? Si no para la planta, si no para la máquina, no es algo que le den el foco, la importancia. Y en otros casos recae en SOMA, seguridad industrial, y ahí sí hay que hacer un mea culpa que no necesariamente tienen las capacidades técnicas para hacerse responsable, Claro. ¿ok? Entonces, toca, es importante lo que tú decías, toca que los diseñadores, los instaladores, el proyectista, todos los que estamos metidos en la protección contra incendio, veamos quién va a mantener estos sistemas, cuánto va a costar estos sistemas, porque a veces es tan fácil, no sé, pues poner un cable térmico y no llenar de detectores y el mantenimiento te sale mucho más barato, ¿no? O a veces dejas equipos súper inaccesibles. Yo algún día voy a tener que hacer una estadística de por qué es que más se malogran los equipos o cuáles son las principales causas de falsas alarmas y te puedo decir por ahí sin temor a equivocarme que es la incompatibilización de las ingenierías con los procesos. Que los, Totalmente. que En los la industria seguro. diseñadores no consideran que por calidad esa planta se fumiga o hace un termonebulizado O lava todas las o paredes. lava todas las paredes, o que esa planta cuando hace mantenimiento tiene que abrir bridas y se comienza a llenar toda la planta de polvo, o que te instalan un sistema de aspiración donde tienes un montacarga a combustión, ¿no? Entonces, más que una pregunta, ese era un aporte mío, digamos. Yo voy a hacer otro. Yo soy instalador de Uruguay y todo lo que vos decís es verdad, ¿no? Porque lo vivo todos los días en las obras, pero hay algo también que en las obras pasa, que es como trabajamos con otros subcontratos, que nos pisamos, no respetamos el trabajo de las instalaciones, y entonces ahí empezamos a chocar y a veces tomar decisiones de poner una tubería donde tú diseñaste en otro lugar porque el otro subcontrato tenía que pasar por ese lugar. Entonces, yo creo que es todo una interconexión de todo, ¿no? Digo, y por eso tenemos que estar sí, porque si él hace un proyecto y yo no estoy formado, ¿no? Digo, bueno, está, a Guillermo no lo veo en obra, lo pongo acá, no importa. Y después viene otro y está mal, el diseño ya ahí ya me cambió todo, ¿no? Totalmente. Eso que decía Diego pasa y es así. Por eso también es sumamente importante para mí la formación en la parte de ejecución, porque perfectamente es parte de lo mismo. Son parte de las patas que vimos, esas cuatro patas, esas cuatro etapas, que donde una falle, fallamos todos, porque a la larga lo que importa es que el sistema que quede bien, se pueda convivir con el mismo
y cumpla su objetivo. Entonces, cualquiera de los que falle, tú dirás, no, yo mi diseño lo hice bien. Sí, en realidad, yo te puedo decir que más o menos, porque si hubo cosas, si no pensaste en el mantenimiento, más o menos tu diseño lo hiciste bien. No lo hiciste bien. No pensaste que después una empresa iba a tener que convivir con el mismo y no iba a poder. No lo iba a poder soportar, no lo iba a poder mantener. Entonces, también es tu problema, perfectamente. Yo por lo menos me ha pasado de no pensar en eso y me he puesto rojo en muchas reuniones. Hasta que está, ahora pienso todo lo que puedo, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Como comentaba el compañero de Uruguay que es instalador y el compañero que también es usuario, en los años montando me ha pasado que a veces los planos, tanto de ductería eléctrica como sanitaria, se juntan con la de contraincendio. Y no sé si acá hay compañeros peruanos que instalan, esa la gana-gana. Quien instala primero es el que se queda ahí, ¿no? Entonces, Sí, a la luminaria en el medio no le gana a nadie igual. sí, Pero... sí. Entonces, dicen, no, bueno, contra incendios se puede mover porque son tuberías acopladas y no usan el criterio de que a veces por modificar la tubería tenemos muchos quiebres o codos en este caso. Como también acotaba el compañero también, es de que muchos instaladores que iniciamos acá en el Perú aproximadamente en el 2011, no había como que muchos criterios para el post-servicio, para los mantenimientos. Claro. Entonces, a los ramales de tuberías, rociadores, etcétera, todo lo lanzaban roscado, de 2,5 pulgadas hasta, ahorita que hago mantenimiento, he visto las tuberías hasta de 4 pulgadas roscado, hasta con uniones y universales. Entonces, para un mantenimiento, para unas válvulas que ya no hermetizan, hacer el cambio de todo eso de una tubería soldada o roscada es tedioso. Entonces, como, no sé, como mejora o para todos los que estamos acá en la charla, es dar esas acotaciones y si vamos a instalar, pensar en un mantenimiento futuro, ¿no? Yo, eso que vos decís de... Gracias. No, por favor. Eso que vos decís del tengo que agregar codos porque tengo que esquivar cosas, yo creo que el diseñador también tiene que diseñar sabiendo que eso va a suceder. Porque lamentablemente pasa en todos los países. O sea, vas a agregar codos. Entonces, ¿cómo vas a dejar apretado un cálculo hidráulico? ¿Estás loco? O sea, tenés que tener holgura porque eso te va a pasar. Eso va a suceder. Eso es parte de la realidad y no lo podemos evitar. Claro. Sí, 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 todo. Bueno, muchas gracias. Fuertes aplausos, por favor, para Guillermo. José, ¿nos acompañas? Felicidades, Guillermo. No, por favor. Ya oye, que tengo una llanta pinchada. Yo voy en el medio. Ya fuiste vos, amigo. Gracias. Hazte las preguntas. ¿Qué pregunta querés hacer? No, tranquilo, después te pregunto.